όταν η κυβέρνηση έβαλε το χέρι στην τσέπη της. ¿Quién salió cuando sacaron el pan y se morían los viejos? Seguimos luchando ahora y nos tocaron el bolsillo. Bienvenido sea el corralito, si es una etapa superior de la conciencia. Bienvenido sea el corralito, si es una etapa superior de la conciencia. Si el pueblo se aviva y va a luchar, bienvenido el corralito. Así es. Salimos de abajo de la cama. Ahí hay unas ovejitas que dicen no somos más ovejitas. Estamos sublevadas las ovejitas. Rebelión en la granja. Durante su tiempo, más de 200 empresas del Estado han sido privatizadas. Así es. Dinos por qué. Porque eran empresas muy ineficientes que producían enormes pérdidas al Estado, que obligaban a fuertes subsidios y eran la causa del déficit fiscal que había llevado al país a la hiperinflación. Al privatizarlas conseguimos dos cosas. Por un lado, que desaparecieran los déficits. Segundo, ya el Estado no tuvo que invertir en esos sectores, invirtió el sector privado y se produjo una gran modernización de todos los servicios públicos. Yo creo que fue una política desenfrenada de venta del patrimonio nacional, incluyendo el petróleo. Argentina fue el único país que vendió su empresa petrolera nacional. Se vendió todo, el teléfono, las telecomunicaciones, cuánta cosa había por venta se vendió. Con eso se pagó deuda, pero la deuda siguió creciendo. Hubo aviones de aerolíneas que se vendieron por $1 a Iberia. $1, créase o no. De veras, te lo juro que no es imaginación. No solo aerolíneas argentinas, privatizaron todo lo que pudieron, sobre todo el petróleo, que era lo más jugoso que había y que sigue habiendo, ¿no? Un negocio más lucrativo de todos. Entonces, al final del periodo, se había vendido el patrimonio nacional y estábamos peor que al principio. Fue una política pésima, fue una política definitivamente inspirada en la magia del mercado, de que todo era abrir, discriminar, vender, sacar al Estado del escenario, dejar que las fuerzas espontáneas del mercado, en un escenario especulativo internacional, sacaran al país adelante, y el resultado fue una catástrofe. Η αρχή του τέλους θα μπορούσε να προσδιοριστεί στο έτος 1989. Νικητής στις εκλογές εκείνου του χρόνου αναδεικνύεται ο περονιστής Κάρλος Μένεμ, ο οποίος θα κυβερνήσει την Αργεντινή για 10 συνεχόμενα χρόνια. Δηλαδή Menem, político mentiroso, bandido, una especie de Berlusconi argentino, sí, ¿no? Una especie de Berlusconi argentino, con muchas características comunes. Y él promulgó esa ley absurda que obligó a la paridad monetaria del dólar y de la moneda argentina, que era una ley que no tenía nada que ver ni con la economía, ni con las finanzas, ni con nada. Ο νόμος αυτός, που έμεινε γνωστός ως νόμος της μετατρεψιμότητας, όριζε ότι η ισοτιμία του δολαρίου και του τοπικού νομίσματος του πέσο ήταν 1:1. Δηλαδή στα χαρτιά, το 1 πέσο ισούτο με $1. Era una ley nacida solo de la demagogia política. Tanto que yo les decía a algunos amigos argentinos que estaban en ese momento ligados al poder, en el área económica, le digo, bueno, pero ya que van a hacer una ley así, pongan que cada peso argentino vale $10. ¿Por qué no? Si igual, esta ley es fruto de la imaginación, no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, esos milagros falsos, esos espejismos, después se pagan. Y a la hora de pagar, por supuesto, los que pagan, como siempre, son los pobres, son los más desamparados de la sociedad. Ο νόμος της μετατρεψιμότητας ήταν παιδί του Ντομίνγκο Καβάλο. En la década de los 90, yo como ministro de Economía logré sacar a la Argentina de la hiperinflación. Argentina venía sufriendo muy alta inflación desde mediados de la década del 70 y a fines de la década del 80 ese problema se transformó en hiperinflación. Hiperinflación significa que
llegamos a tener 4.000% anual de inflación. Para eso tuvimos que implementar un plan de estabilización que se llamó Plan de Convertibilidad, que fue equivalente para Argentina a la entrada de Grecia y de los distintos países al régimen del euro, porque a partir de ese momento, en la práctica, nuestra moneda fue el dólar. Teníamos moneda argentina, pero la moneda argentina estaba plenamente respaldada en dólares. Bueno, yo creo que el fijar el tipo de cambio fue un instrumento que permitió efectivamente controlar la inflación. Pero hay una expresión en castellano, que es en español, que es el remedio que es peor que la enfermedad. Si para resolver un problema usted toma un remedio que le crea otro problema mayor, el remedio no fue bueno. Tendría que haberse buscado otro instrumento. Bueno, de la misma forma como se puede decir que el euro es una burbuja para Grecia o para España o para Portugal o para Irlanda o para cualquier país que hoy tiene problemas en Europa. La política de la convertibilidad con tipo de cambio fijo y con una fuerte apreciación del peso le quitó competitividad a la economía argentina y generó un déficit creciente en los pagos internacionales y también en el presupuesto. Y esto llevó a la destrucción de parte de la capacidad productiva, que fue sustituida por importaciones, y llevó a un crecimiento continuo de la deuda, hasta que en el 2001-2002 la situación era inmanejable. ¡Degenerados! ¡Devuélvanos los ahorros! ¡Me sacaron todos los ahorros! ¡No! ¡Estoy enferma! Es el Banco de la Nación. Fuimos estafados. ¡Degenerados! ¡Devuélvanos los ahorros! ¡Me sacaron todos los ahorros! ¡No! ¡Estoy enferma! Es el Banco de la Nación. Fuimos estafados. Μέσα σε μία νύχτα, μόλις η Αργεντινή κατέρευσε, το πέσο αποσυνδέθηκε από το δολάριο και στη συνέχεια υποτιμήθηκε σχεδόν 4 φορές. Τα χρήματα των καταθετών που είχαν μπλοκαριστεί στις τράπεζες και ήταν ως επιτοπλίστων σε δολάρια, μετατράπηκαν σε πέσος και εξανεμίστηκαν. Από τότε άρχισαν εκατοντάδες δικαστικές διαμάχες. 10 χρόνια μετά, αρκετοί άνθρωποι, όπως ο κύριος Οσβάλντο Ρουχέρο, δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. De hace el último 2 años, en el año 2008, fue rotundo y claro, tiene que ser devuelta la moneda de origen a los ahorristas. Los bancos, con su cuerpo de legales, con los abogados correspondientes, tienen todas las artimañas para poder ver cómo siguen dilatando realmente vergonzoso. ¿Qué piden los ahorristas? Justicia. Los ahorristas pedimos que se le devuelva a la gente lo que nunca se le tenía que haber retirado, sacado o quitado. Su ahorro, su vida, su dinero. Más, por supuesto, la lógica retención de 8 años de intereses que han sido otra estafa más de los bancos, cosa que es inconcebible, es vergonzoso. Amiga mía, que yo he conocido el caso de cerca, que se ha suicidado, no pudo soportar el haber quedado destruido sin tener perspectiva alguna de poder recuperar su dinero y lamentablemente se ha suicidado. El caos que se produjo en el año 2002 y que todavía, pese a que dicen la gente actual del gobierno que ya está terminado, no está terminado.
a mí me amputaron una pierna. Mi pierna, yo tengo diabetes y es nervioso. Quizás a lo mejor el problema viene por los mismos problemas que me ocasionó en el cuerpo, esta hipoteca, este juicio que nos hicieron, que nosotros no tenemos nada que ver. Ο κύριος Όσκαρ Λίσε είχε πάρει στεγαστικό δάνειο $60.000 λίγο πριν την κρίση του 2001. Σήμερα χάνει το σπίτι του. Bueno, el comercio, a raíz del problema financiero que había y la economía andaba muy mal, entonces se fue cada vez achicando menos los márgenes, se fue cada vez cayendo más el comercio. La verdad que no fue muy mal y la hipoteca, el banco no espera. El interés que se toma es altísimo. Estamos debiendo casi 240.000 pesos. A los ahoristas no les dan los intereses. No, y a nosotros nos cobran los intereses. A ellos no les dan los intereses, no. Pero a nosotros nos cobran los intereses. Y es muchísimo. Los bancos le dan a uno un dinero, en ese momento apagan el incendio con un balde de agua. Se para el incendio, pero después sigue de nuevo. Es tremendo esto. Y yo calculo que debe haber más o menos 2 millones de deudores hipotecarios. La gran mayoría no pudo pagar. Y los bancos siguen subsistiendo. Lo que ellos cobran es tan grande que pueden subsistir. Porque si no, con ese criterio de que nosotros no pagamos, los bancos se tendrían que haber fundido. No hay ningún banco fundido. Ο κύριος Όσκαρ Βεντσούγα πηγαίνει από τότε συχνά στον ψυχίατρό του. Έχασε τη δουλειά του, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και όλες του τις καταθέσεις, $350.000. He tomado todas las medicinas que el doctor Taragano me indicó y realmente fueron muy exitosas. Me provocó serenarme, poder pensar, no estar ansioso, no estar desesperado, no estar enojado para pelearme con la gente, porque yo ansiaba pelearme con todo el mundo. Estaba de tan mal humor que yo estaba enojado con todos. Y sinceramente nunca lo sentí en mi vida, nunca antes, jamás. Por eso yo creo que el verdadero dueño del daño que se hizo hacia mí, hacia todos los que vivimos acá, fue de la Argentina hacia sus habitantes. Ο Δόκτωρ Ταραγάνο και οι συνεργάτες του στο νοσοκομείο άρχισαν μια μελέτη πάνω στα περιστατικά που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Την παρουσίασαν μετά από 3 χρόνια. En esta época de una brutal agresión hacia la